Sí, la única que sí. Hola, ¿qué tal amigos de El Siglo de Durango? Muy buenas tardes, jueves 20 de agosto, estamos totalmente en vivo desde las instalaciones del Siglo de Durango, comenzando con una mesa más de En Pleno Siglo, saludando al buen Víctor Montenegro, que por cierto cumplió años. Igual que tú, el mismo día, El mismo día. somos gemelos de fecha de nacimiento. Por ahí nos decía cumpleaños. Javier que qué ñoños que, que hasta en el mismo que día. hasta en el mismo día, ¿verdad? Pero Sí, pues cierto. sí, desde hace muchos años nos felicitamos mutuamente Así el es. mismo día, 15 de agosto, pero ¿cómo te la pasaste? Pues bien, pues trabajando, ¿no? Como siempre, digo, ya el festejo, pues el fin de semana que se pueda, ¿no? Porque normalmente, pues de gallo a grillo, como dicen en el rancho, ¿no? A chambear. Sí. Y así está la situación, pero pues muy buenos comentarios, felicitaciones, sobre todo agradecerle a la gente que estuvo ahí al pendiente en redes sociales y que lo hizo de manera directa también y en mensaje privado, porque luego se chivean, ¿no? También algunos funcionarios, ¿verdad? Que no quieren verse comprometidos por andarnos felicitando, ¿no? Con sus jefes. Sí, eso me llamó mucho la atención este año. Muchas felicitaciones privadas. Pero bueno, también se agradece. Se agradece y se entiende sobre todo. Se entiende Muy que bien. hay algunos que no les gusta que nos feliciten. Pero bueno, por supuesto que No, bueno, les agradecemos. y eso habla también, bueno, de la calidad de las personas, ¿no? También como seres humanos. Sí, ¿no? claro, Porque claro. yo creo que el que te den un gesto, te ofrezcan un gesto como este en cualquier momento, siempre es muy bien recibido y normalmente pues la gente que te aprecia, ¿no? De alguna forma es la que hace este tipo de comentarios. Pero bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a todos y yo creo que tú también, ¿no? También bastantes Sí, llamadas que sorprendieron, ¿no te sorprendieron sí, algunas sí. llamadas que decíamos, caray, mira, y que nos dice que no ahí es, los veo, no estaba muerto, ¿verdad? Andaba de parranda. No andaba desaparecido, Así es. pero bueno, al final, qué bueno, dicen, los vemos bien, críticos, sigan Sí. así, entonces, pues bueno, gracias a todos ustedes por esos comentarios. Y yo precisamente, bueno, el martes no hubo programa porque tuve que salir a la laguna por cuestiones de trabajo, pero bueno, me voy unos días y regreso y vaya que... No, Durango, en Durango no deja de pasar. No deja de pasar cosas. Oye, me sorprende qué tal si comenzamos con esto, porque una vez más el secretario de Seguridad Pública, pues inmiscuido en una polémica, me llama la atención. Justo había visto esas fotografías yo el fin de semana, Sí. que se hicieron virales en unas páginas Sinaloa. de Sinaloa, sobre todo, efectivamente. Páginas que sí hay que decirlo son afines a grupos delictivos, que manejan mucho este tipo de información. Y entonces ellos denunciaban en estas páginas que hacían civiles armados colaborando con la Policía Estatal de Durango. En un retén en el puente del Baluarte. Sobre el puente Baluarte. Un retén que, por cierto, ha sido bien polémico. Acuérdate que en ese mismo retén perdieron la vida 3 agentes estatales cuando un tráiler sin frenos los embistió. Sí. Se suponía que no deberían de estar ya ahí, pero bueno. Ahí están los agentes estatales y estas fotografías se comenzaron a hacer viral desde el fin de semana. Resulta que ya cuestionaron al secretario de Seguridad Pública y la verdad es que la declaración que da o la justificación a mí en lo personal me parecen, por no decirlo de otra forma, dígalo sin miedo, absurdas, dígalo sin miedo, sí. absurdas. O sea, él habla es que se quitó la camisola. Sí. La camisola es esta parte de arriba, ¿no? Tenía calor el muchacho. Por las condiciones climáticas se quitó la camisola. Ahí están las fotografías, ¿eh? No estamos diciendo mentiras. Ok, la camisola, pero ¿y los tenis? ¿Y el pantalón? ¿Y la playera? ¿Y la gorra? ¿Y el chaleco táctico? O sea, no hay un solo distintivo oficial que te diga que esta persona es un policía. Es un agente de la policía, exactamente. La pregunta aquí, porque obviamente no se le hicieron al secretario, lo cuestionan sobre el tema, y lo que se deja, y lo que les dejan. Claro. Pero el cuestionamiento aquí era, imagínese que usted en carretera, con su familia, rumbo a Mazatlán, lo detiene una persona así. O sea, ¿usted qué confianza le da, secretario, decir que él es un policía? Lo único que nos hace suponer que es un policía, pues es que está ahí una patrulla. Sí, es que está cerca de los agentes. La 538, que por cierto está bien identificada. Sí. De ahí en más. No es de las clonadas. De ahí en más, ¿qué te dice que es un policía? Exacto. Y exactamente, tú lo acabas de decir muy bien. Y ya acabamos de ver hace 2 meses que sí hay patrullas clonadas. Es correcto. Así es. Yo creo que
Si hiciéramos un certamen en Durango de los funcionarios que más han contado mentiras en sus declaraciones a través de todo lo que va de el sexenio, entre los 3 primeros lugares, obviamente, pues está el gobernador, está Fernando Rosas, el de Desarrollo Económico, y yo creo que Óscar Galván Villarreal, secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Durango. Ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, en otros casos diferentes, pero sí relacionados en tema de seguridad, donde pues se ha cotrapeado incluso en las declaraciones, ha mentido. Han habido situaciones donde incluso se les ha señalado por sembrar evidencia, supuesta droga, ¿no? El caso Anabel, que más adelante vamos a hablar de eso también, para tratar de inculpar, ¿no?, a personas inocentes. La verdad es que la respuesta, pues a lo mejor le funcionó él en el imaginario, ¿no?, del gabinete, ¿no?, en lo que ellos consideran que es la narrativa oficial y que es la verdad absoluta, porque si tú ves los comentarios sobre estas publicaciones, sobre todo sobre la respuesta que dio Óscar Galván, pues nadie le cree. La gente no se la cree para nada, principalmente por todas las características que señalas tú en tu análisis que haces en el inicio, por el tipo de ropa que está utilizando esta persona. La imagen, totalmente, aparte de toda la indumentaria que porta, no es la de un agente de la policía. Para empezar, yo creo que vamos a comentar sobre la estatura. Yo creo que no da la estatura como para ser un agente. Digo, no sé si sea un parámetro dentro de las corporaciones. Sí, ahí está. No, pero yo también sí he visto agentes de más o menos ese tipo. El corte de cabello tampoco es el de un agente de la policía. La gorra tampoco, digo, no se alcanzan a ver bien las señales, pero a mí me parecen que traen estas insignias, ¿no?, de que normalmente manejan los cárteles. Yo al principio pensé que era de un equipo de fútbol americano. No se alcanza a distinguir muy bien porque la imagen es muy pixeleada, como que son tomadas de un video. Entonces, no se alcanza a detectar bien de qué se trate, pero no, obviamente que no es el escudo de la policía estatal de Durango. No, obviamente. ¿Verdad? Entonces, mira, trae por ahí como unos 2 o 3 radios, como ¿por qué un agente de la policía te va a traer 2 o 3 radios para comunicarse? No, simplemente el chaleco táctico que trae no es de las corporaciones. No es de las corporaciones. Los que traen ellos están bien identificados y atrás dice. Ese es más tipo militar, estilo que usa la malandrada, o sea, no hay ni para dónde hacerse. Exacto. Entonces, bueno, la verdad de las cosas es que pues la gente no le creyó, igual que no le ha creído en otras ocasiones. Y decir aparte de que ya se le está investigando, que el tema está en asuntos internos en la misma dependencia, me suena más a una justificación para tratar de desviar el tema y que ya no se le pregunte más. Es decir, si en dado caso a la siguiente semana, ¿qué pasó con el tema de la gente? Sigue en asuntos internos y apostarle a que pase el tiempo y se diluya, se diluye información de que ya nadie se acuerde. Pero casos como este han sido denunciados infinidad de veces. En redes sociales tú puedes ponerte a buscar y hay muchos usuarios que han utilizado esta vía de comunicación entre Durango y Mazatlán y que han estado denunciando situaciones anómalas donde obviamente la presencia de este tipo de personas pues es recurrente. La vez pasada hablamos del tema también de las condiciones de la supercarretera Durango-Mazatlán, pero se nos pasó también a mencionar el tema de las casetas apócrifas o falsas, ¿no?, por donde muchos de estos grupos las utilizan para meterse dentro de la supercarretera y pues de alguna forma delinquir. Es decir, esto no es más que la clara señal de que tienen control de esta rúa los grupos delincuenciales y no por nada pues hay presencia en estos lugares porque pues es una zona limítrofe. Obviamente tú sabes que está el tema complicado en Sinaloa y obviamente pues están protegiendo, no están blindando, como dijo el gobernador en el programa, no estamos blindando los límites para que la violencia no cruce de este lado de Durango, pero brinca el que sean las corporaciones junto con este tipo de personas, porque obviamente que hay una participación, o sea, no puede negar que haya una participación porque no se ve en el video ningún tipo de intervención por parte de las autoridades como para tratar de quitarlo de ahí o detenerlo. Y, o sea, de alguna forma permitiendo. Supervisando a lo mejor, ¿no? De alguna forma. Ahora, tú dices, esta declaración que da Galván, yo creo que él se la creyó. Es más, yo creo que ni él se la debe haber creído. Porque no puedes decir que una persona, vuelvo a lo mismo, hasta por eso les dicen policías con tenis. Sí.
Ve los zapatos que traen. Los agentes traen otro tipo de calzado, un calzado oficial. Entendemos lo del calor, puede ser que se haya quitado la camisola, eso lo entiendo. No, pero eso no es cierto. Pero entonces, pues ya prácticamente se quitó todo. O sea, insisto, no trae ni siquiera una gorra oficial, nada. No hay manera de que se le Y crea a estas Óscar fotografías, también hay que decirlo, están tomadas con una cámara 360 que no le permitió a esta persona darse cuenta que la estaban fotografiando. Porque son de estas imágenes que puedes traer arriba de un vehículo, de alguna forma escondidas. O con los nuevos lentes, ¿no? Que ya sí, traen el tipo de cámara. o muy poco a veces perceptible. Y el vehículo, acá como se ve, es un vehículo amarillo, que seguramente lo trae en la parte de atrás, ahí se ve el soporte. Sí. Pero él no se da cuenta que No lo se están percata. fotografiando. No, si no se había metido en problemas la persona. Exactamente, no se hubiera. Por eso no hay tantas fotografías de esas personas, porque ¿quién se va a atrever a tomarles unas fotografías? Exacto. Este tema, obviamente, sumado a lo que tú mencionas, lo del caso de Anabel, aquella vez que salió a decir, eran unas monedas, cuando todos vimos un video donde era un polvo blanco. Un envoltorio no con sabemos polvo blanco. qué era, pero era un polvo blanco. Y él dijo, no, es que nuestro policía le estaba echando sus monedas. Que se le cayeron. Otra declaración más. Recuerda, ¿qué pasó en Loma de Praxedis cuando él minimizó el enfrentamiento entre los agentes de la Guardia Nacional y los civiles? ¿Qué dijo? Que dijo que se trataba de un robo de vehículo, algo así, ¿no? Sin darse cuenta que meses después desató ese robo de vehículo, desató todo el operativo de las fuerzas especiales más grande que se ha visto en Durango en la última década. Entonces, una tras otra, las declaraciones del secretario de Seguridad Pública realmente ya caen en absurdos. Sí. Y si a eso le sumas todavía la polémica de que cuando nos llegan los murciélagos, nos llegan los perrazos, nos llegan los acorazados, el secretario encargado de la seguridad estaba en las gradas del Estadio Azteca, entonces pues dices, bueno, pues realmente ya hay funcionarios que no deben de estar. Exacto. Con todo el peso del alma, ya no deben de estar. Sí, o sea, son de las posiciones que no se entiende, ¿no? La gente no alcanza a entender por qué el titular del Ejecutivo, el gobernador Esteban Villegas, no ha hecho este cambio en esta dependencia, pues, tan importante, ¿no? Y más en estos tiempos donde la seguridad en el Estado, si bien de alguna forma está administrada por las corporaciones y también por los grupos paralelos, hay que decirlo. La verdad es que este tipo de declaraciones no hacen más que desgastar la imagen institucional completa de todo del gobierno del Estado. Eso es lo que no se dan cuenta. Mentir una y otra vez no trae más que un desgaste para la administración e incluso la propia imagen del gobernador. Pero bueno, pues ¿qué podemos esperar si el mismo gobernador en reiteradas ocasiones ha dado información imprecisa, se ha demostrado en algunas ocasiones pues que ha mentido en ciertos aspectos? Exactamente. Igualmente otros funcionarios, ¿no? Que al ver que la cabeza maneja este discurso, pues obviamente todo el mundo se apega a ello. Pero la verdad de las cosas es que la ciudadanía se percata de este tipo de situaciones, lo demuestra en los comentarios, en redes sociales, ya lo hemos dicho, no nada más en las publicaciones de comunicadores o periodistas como nosotros que somos críticos, sino incluso en las publicaciones oficiales del mismo gobierno del Estado, de las dependencias. Los comentarios son totalmente negativos y en contra de la administración. No gozan de credibilidad ante la sociedad, menos en materia de seguridad, con este tipo de cosas. Y luego se casan con un discurso, porque aparte yo veía las declaraciones, insisto, diciendo que es un civil, negando rotundamente que sus agentes estén coludidos con el crimen. Pero aún así, él seguía insistiendo. Es que no lo digo yo, ahí están los datos, somos de los estados más seguros. O sea, seguimos con ese discurso. Seguimos con ese discurso donde vienes de 2 meses y medio, casi 3, donde ve todo lo que han decomisado en Durango, ve todo lo que ha pasado en Durango. No puedes salir a decir que Durango es estado seguro, estado tranquilo o no pasa nada cuando vimos todos los decomisos que hubo, todos los aseguramientos, o sea, todo lo que pasó con las fuerzas federales. Claro. Si siguen basándose en el discurso de somos de los estados más tranquilos por los homicidios, eso es una cuestión. O sea, en el mapa eso es un punto, eso es una isla. Los homicidios están bajos, sí, qué bueno. Y como tú dices, a lo mejor administrados, está bien. Pero nos vamos a seguridad, o sea, hay muchas cosas.
que no te demuestran que Durango está seguro. O sea, ya basta con ese discurso. Sí. Ya caen en lo absurdo estas declaraciones. Y me extraña porque Galván, yo lo conozco, me parece que es una persona que siempre se ha conducido pues yo decía, con tranquilidad, con objetividad, por lo menos. Ya los ves en una desesperación de morirse con la suya. Sí. Pues me voy a morir con la mía. No, Durango está tranquilo, en Durango no pasa nada, en Durango nada más se roban vehículos, es un policía, aunque no fuera un policía. Al final, si sus agentes cometen situaciones irregulares, pues póngalos, exhíbalos, no pasa nada. Es correcto. Siempre es a protegerlos. Sí, es correcto. Sí, es lo que te decía, siempre muy apegados a esa línea discursiva de las mentiras, pero hay además otro problema también muy grave y es el de la opacidad con la que se manejan estas instituciones. Mencionaba el propio secretario de Seguridad Pública que ya se está llevando a cabo una investigación dentro de las corporaciones, te decía ahorita en el comentario, pero no hay nombre, se entiende que no puedan dar el nombre, pero ni siquiera un Juan N, ni siquiera vamos a llamarlo así. No hay un seguimiento a este tipo de situaciones, obviamente, porque no es un elemento de la corporación, por eso Exacto. No puede haber una investigación dentro de la misma institución. ¿Qué harías tú? ¿Qué haríamos yo? ¿Qué haría cualquier ciudadano para tratar de apaciguar las aguas si tú fueras el secretario de Seguridad? ¿Pondrías a la persona y dirías, es él, ya está sancionado? Está sancionado y está dado de baja temporal. Exacto. Mientras se llevan a cabo las investigaciones. Sin evidenciarlo, pero aquí está esta persona y efectivamente está sancionado porque no traía nada de esto, su uniforme, sus armas. O sea, vamos, es un elemento que no está cumpliendo con los requisitos, con los reglamentos, con la ley. Pues lo tienes que dar de baja, sancionar o apartar, porque volvemos a lo mismo. Hay páginas del lado de Sinaloa, esas sí, obviamente yo no le quiero dar difusión, pero hay páginas donde ya hicieron un análisis hasta por los tatuajes de la persona. Sí. Y no es un agente, ¿eh? No, ya lo ubican, lo relacionan con un grupo de la delincuencia organizada, o sea, exactamente. No nos consta porque no sabemos. Y como tú dices, el video está borroso, las fotos están borrosas, a lo mejor se parecen los tatuajes, a lo mejor no es la misma persona, pero ya lo identifican como no como un agente estatal. Sí, este tipo de espacios informativos son muy especializados y algunos ya tienen muchísimos años y a lo mejor, bueno, mucha gente no los considera como medios informativos comunes o tradicionales, pero hay algunos que ya tienen bastante tiempo y de alguna forma pues han aprendido sobre la marcha, ¿no? El oficio. Cuentan con la experiencia y arriesgan la vida, también, sobre todo porque es información muy delicada y que no les parece nada agradable a la gente que trabaja en estos grupos delictivos. Y efectivamente ya ha habido muerte de personas que se dedican a este tipo de páginas. Pero no es más que otra evidencia, Jorge, que expone al secretario de Seguridad Pública. Como bien dices, estas publicaciones son de hace 5 días, son del pasado fin de semana. Uh-huh. Y se volvieron a cobrar fuerza ahora que le preguntaron al secretario de Seguridad Pública. Lo que se esperaba era una respuesta pues más contundente, más creíble sobre todo, y no otra vez las evasivas, las mentiras, la opacidad y el tratar de convencer a la gente de un discurso, de una narrativa que yo creo que ya ni ellos mismos se creen, lo repiten y lo repiten como loros, obviamente, pero muy adentro. Hay gente dentro de la administración pública que ve mal este tipo claro. de discursos y te lo dice que ya no lo toleran, exactamente, te lo comentan en privado, te lo dicen y están en total desacuerdo. Sin embargo, bueno, pues no se pueden poner en contra de su máxima autoridad, es decir, de su jefe político, ¿no? Que es el gobernador. Pero tú acabas de decir algo muy cierto, ves que ese es el ejemplo y es llevar. Parece que la táctica, la estrategia es llevar el discurso hasta donde tope, hasta donde ya no se pueda. Y eso lo está haciendo el gobernador. ¿Qué pasó? Ahora vámonos al segundo tema, ligado. ¿Qué pasó con las declaraciones y el enfrentamiento con el secretario de Seguridad, el secretario de Gobierno de Zacatecas? A nosotros no nos embarren, dijo Esteban Villegas. Sí. Y luego le responden, pues si se siente embarrado, límpiese. Sí. Le vuelven a preguntar a Esteban y que dice, no, a ver, ya hay que dejarla ahí, ya, ¿para qué le movemos? Mejor si requieren apoyo, háblenme, yo me hablo de tú a tú con el al 01800 Esteban, ¿no? Pero
Pues entonces, ¿para qué le respondes al secretario? Claro. ¿Me explico? No, pero además, y creo que coincidirás conmigo, Jorge, lo hace de una manera soberbia, como que se le nota más, cada vez más al gobernador, esa, vamos a decirlo así, molestia y altanería al tratar de minimizar, ¿no?, el estatus político que tiene el secretario general de gobierno de Zacatecas, además de que es más joven, aparentemente, Sí. físicamente se ve mucho más joven, y él pues como que trata de ningunearlo, ¿no? A ver, yo ya fui alcalde, soy gobernador, he sido diputado, la experiencia, cuento con más experiencia, yo no voy a entrar en un terreno, por favor, o sea, yo no voy a entrar en un terreno, pues si él fue el que les prestó las cosas. Él fue el que lo desató, exactamente, porque allá lo único que hicieron fue dar una declaración en que se tenía detectado que los grupos de la delincuencia organizada que estaban operando allá estaban emigrando hacia Durango, huyendo y resguardándose en la sierra de Durango. Que no, o sea, mentira. Es un dato que ellos, a través de su inteligencia, de sus corporaciones de seguridad, y de la mano, porque hay que recordar que allá es un gobierno morenista, más de la mano que aquí en Durango con las fuerzas federales, traen esta información de que son grupos originarios de aquí de Durango, personas que son originarias de aquí del estado de Durango, de la capital y de otros municipios serranos y del valle en general, del Valle del Guadiana. Entonces, esta información, pues obviamente, en lugar de haber respondido de una forma más institucional, con más disposición y reiterando que hay coordinación y cooperación entre ambas entidades, dado que tenían un convenio de colaboración firmado desde el 2023. Y que presumían, ¿eh? Exactamente, responde de manera confrontativa, Esteban. Es decir, si alguien inició la confrontación fue el gobernador del estado de Durango. Y tampoco le queda al gobernador del estado de Durango salir a decir que no van a caer en esto, cuando, ¿quién fue el que salió a decir aquí que le parecía irrespetuoso las palabras del secretario? El secretario general de gobierno, Héctor Vela. No creo que Héctor Vela se haya movido solo o por su... no, claro. O sea, pues tú también lo estás propiciando, o sea... Claro. Al final... pues aventó su gallo el gobernador. Y bueno, pues sí, pues sí. Un poco ya peleado, ¿no? En algunos, en algunos palenques. Pero a ver, yo leí muy bien tu columna y tú lo dices muy bien. Sí. No le queda al gobernador hacer gala del tema de la decencia, de la prudencia, cuando lo hemos visto en declaraciones diciendo en las giras que por los municipios se la rundan. Exactamente. O sea, entonces, ¿con qué cara? Sí, con un lenguaje más soez, ¿no? Más lépero, vamos a decirlo así, y con palabras mucho más fuertes, ¿no? Que las que pudo haber dicho a lo mejor. Cuando eran para Bobby, cuando eran para Andy, sí, era Andy, perdón. Andy. Cuando eran para Andy, ahí sí se escuchan bien. Cuando se las devolvió el secretario, que dijo, no, se vale. Exacto. Hay que tener distintivos. Sí, hay una total contradicción por parte del gobernador. Lo que pasa es que al ser muy impulsivo, de repente se le va el control. Se le va el control de la agenda política y trata de recuperarlo. Y lejos de hacerlo, pues al contrario, ¿no? Cae una vez más y no cierra pues ese tema como tratando de hacerlo, ¿no? Él ahí mismo lo dice, yo quiero concluir esto ya aquí, que aquí quede, vamos a seguir trabajando. Estamos en total disposición de colaborar con el gobierno de Zacatecas para tratar este tema de seguridad. Lo que debió de haber dicho en desde un principio y no entrar en confrontaciones. Y te evitas una semana o 15 días de confrontamientos. Y desgaste político para él, claro, cuando viene de una agenda también complicada. Pero tú lo dices muy bien, es impulsivo y ese ser impulsivo lo hace que no hay nadie a su alrededor con la capacidad de decirle, gobernador, lo que usted dijo ayer, tarde o temprano se nos va a revertir, porque así ha pasado. Dice una cosa, pasan los días y luego sale y dice otra cosa. Sí. O sea, por esa misma, porque no, como que no tienen esa estrategia de decir, lo que hoy digamos, pues que en 15 días a lo mejor ya no va a ser. Lo que pasa es que no la hay. Hay que decirlo, estrategia pues está totalmente ausente y bueno, pues obviamente esto se entiende cuando la cabeza, un liderazgo como el gobernador Esteban Villegas tiende a acaparar más la agenda y las decisiones en general sin recurrir al asesoramiento o escuchar a las demás personas y en este sentido, bueno, pues los funcionarios que siguen siendo muy afines y totalmente seguidores incondicionales del gobernador, pues le van a seguir alimentando, ¿no? Este tipo de declaraciones. Bien, gobernador, así se hace y todo este tipo de situaciones. Pero
como te decía ahorita en el anterior comentario, ya hay mucha gente dentro de la administración que lo nota y que no está de acuerdo y que obviamente temen decírselo al gobernador o cuando menos a alguien más cercano que pueda ayudarles a comentar. Incluso porque no hay respuesta, o sea, no lo permite el gobernador. Incluso te dicen que ya va a haber cambios. Dicen, cada vez falta menos para que haya cambios. Pues, ¿qué tipo de cambios? No sabemos. Deberían de haber empezado primero por el secretario de Seguridad Pública, para empezar. Pues no sé si dicen que varios de los que ya no aguantan dentro de este círculo. Ya se van a cumplir 4 años y sigue ahí en la secretaría. Parece que ya a muchos se les va a acabar la beca. Entonces, eso es lo que dicen, que pasando el informe se viene una oleada de cambios porque ya no es sostenible el tema. Y luego, tú mencionas muy bien, una cosa es el no haber estrategia y a lo mejor la forma de ser del gobernador. Pero también luego a veces cambia el mapa político, vienen sacudidas externas, y esto me refiero al caso del Huino Herrera, que tú también lo tocaste en tu columna. Ya llevo como 3 columnas del tema. Oye, pero a lo que voy es, pues, ¿dónde quedó el Esteban que antes lo defendía? ¿Dónde quedó el Esteban que lo invitó a sumarse a su campaña? Porque si ahora nos vienen y nos dicen que el Huino Herrera no estuvo en la campaña ni de Leti ni de Esteban, no, es pues una hay mentira, infinidad de fotografías. O sea, es una mentira. Esas camisas bordadas no las tenían cualquiera, no se las regalaban a cualquier persona. Sí, bueno, o sea, es que está el cinismo, ¿no? Que por eso, no, porque sí van a decir, luego van a decir que no hay nada que ver, ¿no? Por eso te digo, esas camisas no las regalan. No, claro. Estas camisas no las regalan. Y no se las dan a cualquiera, exactamente. Las traía Limones, las traía el Huino, las traían muchos que hoy están en funciones. Entonces, a veces vienen las sacudidas. Al que antes era tu aliado político en la Laguna, pues ahora ya no es tan aliado, ahora ya viene, y cuando le preguntan, pues el gobernador ya ahora sí ya no hay palabras para hablar sobre el Huino. Sí, bueno, primero hay que recapitular que pasaron varios días, ¿no? Tras la detención con un silencio total, sepulcral, no hubo nada de declaraciones. No hubo el permiso para los medios de comunicación de preguntarle al mandatario sobre el tema. Cuando se recuerda que en 2023, cuando enfrentó un problema por el caso Segalmex, por esta empresa de leche en polvo que tiene el Huino allá en la comarca lagunera y que es paralela a la empresa familiar de lácteos también, el gobernador salió y de manera contundente ante los medios de comunicación, no nada más defendió al Huino y metió las manos al fuego por él, sino por toda la familia. Por la familia Herrera, que como bien se sabe, pues es una familia que ostenta el poder en la ciudad de Gómez Palacio, en la comarca lagunera prácticamente en general. Desde hace muchos años. Desde hace muchísimos años. El control no solamente político, sino empresarial y de muchísimas otras cosas. El gran patriarca de esta familia, don Carlos Herrera Laluce, que en paz descanse, bueno, pues fue quien heredó a Leticia Herrera, su hija, el tema político, a su otro hijo, Carlos, también ya fallecido, el papá del Huino. Le heredó el tema de los negocios, el tema empresarial, y Huino navegó muchos años en estas 2 aguas, ¿no? Entre lo político y lo empresarial. Fue funcionario con Leti Herrera, fue algo así como un secretario técnico o algo así, pero estaba muy, muy activo, muy mediático, sobre todo en el tema institucional y del municipio de allá cuando fue Leti Herrera la alcaldesa. Y en este sentido, bueno, pues se entendió en ese momento el por qué el gobernador salió a la defensa y se tendría que haber entendido que así hubiese salido cuando lo detuvieron en Torreón, ahora recientemente, con otras 17 personas armadas, incluso el Huino armado también, a las afueras de un centro comercial. Hay 2 situaciones que a mí me llaman mucho la atención y lo dejé muy bien asentado ahí en la columna, es que en el caso del tema Segalmex, donde se vio implicado el Huino, era el gobernador contra el gobierno federal, es decir, Morena. Ahí tuvo que intervenir, incluso pedir la ayuda de Adán Augusto, entonces secretario de Gobernación. Pero en este caso, ahora es con un gobierno afín, porque es un priista, Manolo Jiménez. Él, Esteban Villegas y Manolo Jiménez son los 2 únicos gobernadores que tiene el PRI. Los últimos bastiones. Los últimos bastiones del PRI, exactamente. Entonces, ahí exactamente despierta estas dudas del por qué no haya respondido, quizás por no quererse confrontar con el gobernador Manolo Jiménez, quien ya le había mandado un mensaje
no solamente a él, sino a las autoridades en materia de seguridad en el tema de que aquí, allá, es decir, allá en Coahuila no se iban a permitir ese tipo de incursiones o personas armadas dentro del territorio de Coahuila, es decir, en la ciudad de Torreón donde fue detenido. Entonces, es obviamente una diferencia que marca dos puntos políticos entre las reacciones del gobernador. Ahora bien, finalmente, bueno, pues tuvo que responder y por ahí se les filtró la pregunta. Y tuvo que responder porque... Tuvo que responder exactamente porque estaban ahí todos de la laguna. Exactamente, pero no se les permitió. Si tú ves, esa respuesta no se difundió más que en algunos medios como los de nosotros, que le damos seguimiento, pero en los medios afines no hubo la publicación de esta información, de esta respuesta, que a mí me pareció muy escueta, muy vacía. Evasiva sobre todo, pero que de alguna forma le sirvió a él para intentar desmarcarse o desvincularse totalmente de este personaje. Y de hecho se le ve la cara de molestia cuando le preguntan sobre el tema. No está cómodo exactamente porque se le filtró, o sea, no tenía contemplado que se lo preguntaran. Incluso yo creo que por ahí han de haber regañado al director de comunicación social, ¿no? ¿Cómo permites que me pregunten esto, por favor? ¿Verdad? Pero bueno, ojalá que sí haya sido porque pues, se lo merece también un estirón de orejas. Pero la verdad es que la respuesta, lejos de resultar convincente, quizás en el tema político y de seguridad sobre todo, pues muy a la contra, pues yo creo que deja mal parado y mal colocado al gobernador. Primero, porque no está políticamente, primero porque no está defendiendo a alguien por quien ya metió las manos en el pasado, y en segunda también por decir, fíjate qué gran contrariedad, decir que no cuenta con información respecto al caso más que lo que ha escuchado en medios de comunicación. Sí, como si ahora nosotros supiéramos más que ellos. ¿Cómo un gobernador de un estado va a estar desinformado? ¿Cómo va a estar más? Cuando les conviene. Exactamente, más cuando se trata de un personaje que es de tu partido y que ya defendiste en una ocasión. O sea, no es creíble. Entonces te decía ahorita al principio, si hiciéramos un concurso de mentiras, o sea, son 3 los que se llevan los primeros lugares. Sí. A ver, ¿tú crees que si realmente él quisiera estar informado, no puede levantar el teléfono y preguntarle a Leti directamente? Leti, ¿qué pasó? Por supuesto que sabe y tiene contacto, está informado y ya le pidieron la atención, su intervención, como luego dicen, ¿no? O sea, la ayuda para que de alguna forma, bueno, pues se abogue, siendo priista, siendo uno de los 2 gobernadores priistas, pues que abogue ante Manolo para tratar de que salga avante, ¿no? El bueno, quizá a lo mejor seguir su proceso, pero en libertad. Pero la verdad es de las cosas es que cada vez la investigación avanza y se ve más complicado que este personaje pueda salir libre. Primero, porque luego de unos días, bueno, se confirmó que efectivamente se cometieron vinculado a proceso y en prisión preventiva, y por no un delito, o sea, por varios. Entre ellos la aportación de armas, que todavía estaba muy complicado demostrar. Pero fíjate, hay otro mensaje. A inicios de esta semana, por ahí el lunes, creo, fue en una rueda de prensa de Miguel Riquelme, el presidente municipal de Torreón, donde se le cuestionó precisamente sobre esta situación, ¿no? Y qué se estaba haciendo para evitar que este tipo de grupos pues anden por ahí circulando en la ciudad como si nada, ¿no? Sin que nadie les diga nada. Perdón. En ese sentido, Miguel Riquelme dio un comentario en el que se refirió a que se había iniciado, o bueno, que ya estaban en operación este tipo de estrategias, pero que se habían intensificado los operativos para revisar a los guaruras o las personas que se dedican a ser guardias personales de empresarios, de funcionarios y de otros actores que de alguna forma pues seguridad privada. Exactamente, manejen armamento. Se iba a estar revisando el que no hicieran presencia armada en espacios públicos, es decir, a lo mejor quizá en las calles y en un estacionamiento, por ejemplo, en un antro o en un centro comercial, pero no al interior, como fueron las denuncias de este grupo de 17 personas y el Huino, que fueron señaladas por ciudadanos que temieron por su seguridad al ver a todas estas personas armadas al interior de este centro comercial. Entonces, bueno, pues eso no es más que estar admitiendo de manera tácita el que no se han demostrado todavía el asunto de la legalidad o los papeles de portación de armas de fuego. Y quizás por eso también se les complique aún más la situación al Huino. ¿Ya cuánto lleva? Ya va para 15 días. Yo creo que puede ser ese un tema, pero también como tú lo mencionas, sí hablaron de que hay más delitos y no sabemos cuáles, o sea, no se ha informado. Entonces, pues bueno. Entre ellos el de usurpación de funciones. Quizás se ostentaron como servidores públicos. Habrá que esperar o qué tipo de charolas podrían traer.
O sea, sí da mucho de qué hablar, pero bueno, ahora ya no le preguntan al gobernador porque no le gustan esas preguntas y él no sabe nada, él se entera son muy incómodas gracias a lo que aquí comentamos. Es correcto. Porque yo no he visto que lo comenten también en otros lados, pero bueno, son temas de los que teníamos que hablar. Seguimos y cambiamos de tema porque hace unos días yo precisamente estaba a punto de dar una orden acá en el tema, orden en cuanto a cobertura informativa a nuestra redacción, el tema de qué había pasado con el caso de Anabel. Sí. Y justo su hija, Perla Muñoz, hace 2 días sube un estado donde ella misma aclara que pues había tenido que guardar silencio por recomendación de sus abogados. De la defensa, que sí. Como que le pidieron que dejara de estar posteando cosas en redes. Uh-huh. Pero ya son 9 meses, ¿eh? O sea, ese tema también ya, o sea, hace 9 meses sucedió ese hecho. Uh-huh. Hace 9 meses, la fiscal del estado dijo públicamente que había pruebas contundentes para tener a Anabel detenida y casi próxima a sentenciar. 9 meses después, no han dado un veredicto. La defensa pidió que se ampliara el proceso, o sea, el periodo para poder demostrar culpabilidad de la mamá de Perla. Y el tema es que después de 9 meses seguimos sin saber absolutamente nada de este caso. Sí. Por ahí se especulaba que iba a haber una pronta definición, pero como que estaba más relacionado al tema de la enfermera, que ya le iban a dictar sentencia. Yo aquí te pregunto, van 9 meses, y según lo que nosotros sabemos, porque hemos entrevistado a la familia, hemos entrevistado a gente que conoce el caso, dicen que no hay pruebas para inculpar a Anabel. Imagínate que mañana le digan, ¿sabe qué? Siempre no. Ay, disculpe. Ay, disculpe. Son 9 meses, ¿eh? Yo creo que es lo que han estado tratando de evitar con el estar postergando tanto este tema, este juicio. Son 9 meses, Jorge, y es triste decirlo, es lamentable, pero podrían ser incluso más. Sí, porque mucha gente dice que no se van a arriesgar a hacerlo antes del informe. Exactamente. Entonces, además de eso, estaba programada una audiencia para hoy, para este jueves, y fue postergada hasta octubre. Fíjate. Es decir, que el caso podría irse incluso hasta diciembre, quizá pueda brincar el año. Entonces es una situación en la que la familia, especialmente la joven Perla Muñoz, hija de la señora Anabel, pues ha estado lidiando con un verdadero calvario. Tú te acordarás que hace algunos meses anduvo persiguiendo literalmente a la presidenta de la República, a Claudia Sheinbaum, por allá en el estado de Chihuahua, para tratar de hacerle llegar información respecto a su caso y fue solicitar la ayuda. Citlali Hernández. En aquel entonces todavía era secretaria de la mujer del gobierno federal, y pues tenía ella grandes esperanzas, no muchas expectativas de que le pudieran ayudar por parte de la federación, pero la verdad es que yo siento que no ha tenido la respuesta que ha estado esperando o necesitando, sobre todo. Mientras ella pues sigue en su lucha, en su batalla, asesorándose, consultando, reuniendo los recursos, inclusive, porque hay que decirlo, esto es muy, muy pesado también, no nada más es desgaste económico, sino también emocional. Pues mientras todo esto ocurre, pues su mamá está en la cárcel, angustiada, sin saber qué es lo que pasa. Fíjate, supuestamente esta audiencia, el haber sido pospuesta, aparentemente fue por un tema de salud de la otra persona, es decir, es una enfermera, la otra persona que está implicada también, supuestamente por una ¿quién fue la autora? Por una intervención quirúrgica, aparentemente, y según es lo que dice la parte oficial. Pero volvemos a lo mismo, o sea, ya no les puedes creer, ya no les crees ante tanta traba, y luego de que también aparte la fiscal aseguraba ya en declaraciones que tenían las pruebas fehacientes, pruebas contundentes. Muy fuertes para poderla vincular a proceso y luego después sentenciarla a una pena de cárcel. La verdad de las cosas es que esto se ha alargado muchísimo, y este proceso así tan extenso, pues no te hace más que dudar de las instituciones, de las instancias de justicia, propiamente de la fiscalía, del sistema judicial en general, porque la verdad de las cosas, la mayoría de las personas, y ante las evidencias que ha expuesto la propia Perla Muñoz, hija de la señora Anabel,
pues la gente está convencida de que es inocente. No, que la y señora fíjate, Anabel es inocente. y el otro día me preguntaba un amigo, me decía, ¿por qué este caso se hizo tan polémico, tan emblemático? Sí. Yo le decía, mira, hay varios factores. Uno, el tema de que los verdaderos responsables, o sea, una cosa es la autora material del delito, que fue la enfermera. A la mamá la están queriendo acusar de ser responsable. Le dije, pero los verdaderos responsables, que era el equipo de seguridad y la empresa encargada, ni siquiera los han molestado. Los directivos del hospital. Esto es una forma de cómo la justicia en México opera a conveniencia y contra quien no tiene dinero. Punto. Porque si hubiera sido un hospital privado, si hubiera sido otro tipo de sector, te apuesto que ya hubieran. En primero es, ¿sabes qué? La empresa de seguridad que está encargada de evitarlo, pues falló. Es correcto. Adiós, rescisión de contrato y contrato a otra porque ya me demostraste que no eres buena para lo que te contraté. Pero como esta empresa está con recomendaciones y con lazos directos al Bicentenario, pues por eso no le hicieron nada. ¿Dónde está el director del hospital? Que también debería tener una corresponsabilidad. ¿Dónde está el jefe de seguridad de esa empresa? ¿Dónde están los guardias de ese momento? O sea, todo esto fue lo que hizo tan emblemático y despertó el enojo de la ciudadanía, que decía, ¿por qué quieren inculpar a una persona que se dedica a limpiar? Sí, claro. O sea, ¿por qué con ella? Porque es una forma de la autoridad de lavarse las manos y decir, fueron ellas dos. Sí, ya agarramos a una, pero la otra fue la que le abrió la puerta. Cuando lo más lógico es, pues, investigar por qué los guardias no estaban en ese momento, por qué los guardias no impidieron que saliera una persona con un bebé recién nacido, o sea, por la puerta, porque que no había cámaras, o sea, todo ese tema nadie lo investigó. Si hoy vamos al hospital donde se lo robaron, te puedo apostar que siguen las mismas prácticas. Las mismas prácticas. No creo que haya cambiado absolutamente nada desde aquel día. Es correcto, sí. Y está la misma empresa. La línea de investigación se enfocó directamente hacia estas dos personas, a la señora Anabel y la enfermera, y ahí se concentró por parte de las instancias de justicia. Se dejaron de lado líneas y toda esta investigación hacia el tema institucional, como tú muy bien dices, porque hay responsabilidades que debieron seguirse también. O sea, en el caso hay muchos responsables de la sustracción de esta menor y sin embargo se está dejando de lado este tema, obviamente cuidando la imagen institucional del gobierno del estado. Definitivamente lo que se pretende hacer y lo que todo mundo percibimos es que se está buscando un chivo expiatorio para tratar de inculparlo y tratar de convencer a una sociedad, a una ciudadanía de que se está haciendo el trabajo en materia de seguridad y en materia de justicia. Un helicóptero sobrevolando ahorita el centro histórico. A lo mejor es el del gobierno del estado. Pero aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. No, tú no temas. Aquí no pasa nada. Pero la verdad de las cosas es que sí hay una justicia selectiva en Durango y que se utiliza para beneficiar más al poder que a la ciudadanía. Como te decía ahorita hace un momento, o sea, la gran parte de la sociedad duranguense está convencida de que esta señora es inocente y se percibe que el gobierno del estado y la fiscalía no quiere caer en admitir que se equivocaron. Eso, porque podría costarle la cabeza a la fiscal, ¿eh? O sea, reconocer que se equivocó en este caso, que fue un caso muy emblemático en su momento, muy polémico, sería reconocer que pues, también tendría que hacerse a un lado. Pero no lo van a hacer. No. Ahora, a lo mejor después del informe. Porque tú mencionas, ¿por qué dices que la gente cree o está del lado de Anabel? Porque también me decían eso. ¿Por qué muchos se pusieron del lado de Anabel? Porque hasta el momento no hay una sola prueba que le incrimine. Por eso siempre dijimos aquí en este programa, el día que la fiscal presente esas pruebas contundentes que aseguró tener, ese día podremos debatir ya con pruebas. Porque hasta el momento la única prueba, y lo ha dicho Perla en muchas ocasiones, es un video donde se le ve platicando con ella. ¿Y por qué? Dice Perla, porque mi mamá era bien... Ahí está la bolsita de monedas. La famosa bolsita de monedas. Que un buen agente, un samaritano, le devolvió para que pagara el estacionamiento cuando ya se iba. Oye, hasta el momento esa es la única prueba. Y lo dice Perla, mi mamá saludaba, hablaba con todo el mundo. O sea, es una señora educada, habla con todo el mundo. Se le acercó, le sacó plática. Es lo único que tienen en su contra.
Ella demostró con videos que la sacaron ilegalmente de su casa, que le quitaron el teléfono, que la mantuvieron en cautiverio, fuera del plazo legal. O sea, Que se la ella tiene llevaron muchas pruebas. que la detuvieron personas que no se identificaron como agentes de la fiscalía ni de la Pruebas que corporación. incluso aquí ha estado Toño Bracho, al que le mandamos un saludo, que es abogado, que Ujú. sabe y que platicó con la familia y que Ujú. dijo, son pruebas que podrían tumbarle desde ya el caso Ujú. a una fiscalía por todo lo mal que se hizo el procedimiento. Claro. Pero 9 meses después seguimos hablando del tema y ella sigue esperando una sentencia. Ujú. O sea, Claro. con unas pruebas que supuestamente eran contundentes desde el día 1. Sí, además de que no hay la exposición de estas pruebas fehacientes que menciona la parte oficial, Jorge, hay muchísimos otros casos y la misma ciudadanía lo ha vivido. Quienes han tenido un tipo de problema legal lo han enfrentado y se han dado cuenta también de que en la fiscalía, en las corporaciones, la balanza se tiende más para proteger a la parte oficial que a veces a los afectados, y en ese contexto muchas veces muchos inocentes pues son juzgados o acusados o señalados de delitos que a veces pues no cometieron. Quizás de alguna forma pues hay a lo mejor implicaciones, no sé, o una correlación que se tiene que investigar, pero no necesariamente eso implica que eres responsable. Dos mujeres fueron que eres la persona que cometió este delito. Ahorita mencionas el tema de los videos. Lo analizamos también en su momento, lo estuvimos viendo aquí, siguiendo paso a paso cada una de estas imágenes que son de un circuito cerrado que comúnmente pues carecen de audio, nada más captan imagen, y brincaba mucho la declaración por parte de la fiscalía en el sentido de que se decía que tenían el audio de las conversaciones cuando este tipo de sistemas pues no graban el audio, a menos que sean uno más sofisticado, lo cual dudo muchísimo que así sea en un nosocomio que aparte tiene carencias incluso hasta del equipo médico. No, simplemente las imágenes que se ven tampoco son muy claras. No son contundentes como para definirlos como una prueba fehaciente, porque pudo haber imágenes donde esta persona, la que verdadera responsable, pues pudo haber estado interactuando con muchas otras personas, con otro personal, con otras enfermeras, con otros médicos, con otros empleados de otros sectores, de otras áreas. Simplemente, vuelvo a lo mismo, la responsabilidad debería ser para quienes dejaron entrar a esta presunta enfermera. Volvemos al tema de las instituciones. Ahí están los videos, mira, los filtros, justo los videos que se hicieron. O sea, ¿quién permitió que una trabajadora o presunta trabajadora saliera con toda la calma del mundo? O sea, desde ahí está mal, pero bueno, o sea, seguimos 9 meses y contando, y como tú dices, ya se aplazó hasta octubre, y a ver si para octubre, le hacen el favor a la señora Anabel de darle una sentencia ahora sí a su caso. A ver si le hacen el favor. Es correcto. O sea, y bueno, pues que también la parte judicial pues sea sensible, porque la parte defensora yo creo que ha tenido también muchísimo tiempo como para reunir elementos, ¿no? Que puedan rebatir. Esto trae tema, pues trae trasfondo. Ojalá que no, por el bien de la señora y de la familia, de su hija, sobre todo, que ya tiene muchísimo tiempo pues luchando, ¿no? Fíjate, ahí están las fotografías marchando, ¿no? Incluso. Y pues seguimos a la espera viendo que... Y por último, ya nada más para comentarlo, tristemente, este caso que también se hizo pues viral en Durango sobre esta pareja de duranguenses que fue de vacaciones a Colombia y pues les tocó la mala suerte del sismo. Justo en el hotel en el que estaban quedando, ellos estaban en un primer piso cuando comenzó el sismo. 10 minutos antes o 15 minutos antes del sismo todavía tuvieron contacto con una de sus hijas para explicarles que se había cambiado su vuelo. Y bueno, 15 minutos después viene el sismo. Ellos seguían intentando comunicarse con ellos, no había información. Decían que el celular seguía sonando, pero que nadie contestaba. Y bueno, así pasaron los días, transcurrieron. La esperanza de ellos seguía en encontrarlos vivos. Incluso ellos iban a viajar allá ya después de haber contactado a la embajada y todo. Pero fue la misma presidenta quien lo anunció en la mañanera, que pues lamentablemente sí había 2 connacionales que habían perdido la vida en este sismo. Y pues bueno, realmente, lamentablemente eran ellos, los duranguenses que habían ido. Pues ahora sí digo, la mala suerte, ¿no? De haber ido de vacaciones a un país que
que pues no se caracteriza, sí lo habíamos platicado el día que fue, que no se caracteriza por tener tantos sismos, aunque sí es un país sismológico, pero no de esta intensidad, ¿no? Sí. Y no con esas graves afectaciones. Así es. Y pues qué lamentable, ¿no? Y sobre todo porque pues son paisanos, ¿no? Son Sí, claro. duranguenses. Es todavía mucho más lamentable. Y con hijas, Y o con sea, que hijos, con dejan una familia. exactamente. Siempre las muertes trágicas son las más dolorosas de superar. Digo, cuando hay enfermedad o situaciones terminales, pues como que de alguna forma ya estás preparado, ¿no? Pero así de tajo perder un ser querido, pues siempre es mucho más triste y más doloroso, sobre todo. Pues nuestras condolencias para la familia. Sí, claro. Y todo nuestro respaldo como medio de comunicación, como periodistas, y ojalá que pues puedan superar pronto tan trágica pérdida. La verdad de las cosas es que pues sí, no hay garantía para nadie, Jorge. No hay una garantía para nadie, ni en Colombia, ni en México, ni en muchas otras partes del país ante los embates de la naturaleza. Lo decíamos en el programa pasado, cada vez hay lugares donde, pues si bien son zonas sísmicas, no se presentaban terremotos o movimientos telúricos tan intensos como el ocurrido allá en Colombia. Y mencionábamos también la parte de aquí de Durango, donde también ya hay zonas, fíjate, que de unos años para acá estamos viendo registros de actividad sísmica, quizás a menor grado, pero que ya se comienzan a sentir. Hay algunas personas que aseguran, incluso no sé si te ha tocado, aseguran sentir aquí mismo en Durango capital, quizás no tan fuertes, ¿no? Pero sí un tipo de movimiento, ¿no? De oscilación, de manera breve, ¿no? Hace algunos años, mi mamá, que es de la Ciudad de México, ya es originaria de allá, de Feña, dijo que ella había sentido un temblor aquí, yo no le creí. No, bueno, pues hay que creerle porque pues trae toda la experiencia. No, y ya después que ¿no? empezamos a que sí se registran aquí microsismos, pues es cuando dices, bueno, pues a lo mejor sí. Sí, bueno, hay gente que asegura, no sé, a mí nunca me ha tocado, pero hay gente que afirma que se puede notar incluso en alguna cubeta de agua o en una pileta donde almacenes agua, que se nota ahí por ahí la vibración, ¿no? de la superficie. Oye, bueno, a propósito, es Mario Alberto Zapata y Brenda Eloísa Flores quienes fueron quienes lamentablemente perdieron la vida en Pereira, en esta región de Pereira, que sufrió graves daños por el terremoto y que, bueno, se suma a la larga lista de fallecidos y a los daños estructurales que hubo en Colombia después de esto. Pues sí, como dicen, nuestras condolencias. Vámonos a las conclusiones, mi Vic. Sí, me gustaría hacer énfasis en el tema de seguridad y hacer manifiesto pues un comentario muy lamentable, porque la verdad de las cosas es que seguimos viendo que la narrativa discursiva, el discurso del gobierno del estado está basado en información imprecisa y en las mentiras. Y es más lamentable todavía el que en temas de seguridad, que es un rubro tan sensible y tan especial para la gente, si la gente no se siente segura, no puede desarrollar su vida de manera normal, sus actividades cotidianas siempre bajo la incertidumbre. Entonces, el dar cuenta que se está exhibiendo a una persona que no pertenece a las corporaciones policíacas y que está colaborando con elementos de la policía estatal, con agentes oficiales de seguridad, y de escuchar la respuesta del titular de esta dependencia, pues obviamente que preocupa todavía más a la sociedad. Deja tú lejos de las burlas, los comentarios los negativos, los memes y toda esta situación, y que no le crean. O sea, la verdad de las cosas es que es preocupante el que estemos administrados de nuestra seguridad por personas que te están mintiendo sobre lo que realmente está sucediendo. Sí, y yo diría que tanto en el estado como en el municipio, yo esperaría que hubiera bastantes cambios después de los informes. Yo sé que ahorita no le van a mover. Tú lo dijiste bien, hay gente dentro de los dos gobiernos que reconoce que las cosas no están como deberían, que ya hay personajes que no le son afines ni al gobernador ni al alcalde, que lejos de ayudarlo les hacen daño por su desempeño, por sus declaraciones. Entonces, yo esperaría que ya después del informe si hubiera una sacudida, porque, vamos,
Es lógico que Toño Ochoa va a seguir intentando un proyecto político. Tiene aspiraciones, sí. Esteban no sé qué tanto. No sé qué tanto. Aunque por ahí ya se empezó a especular que va a buscar una salida para el tema de lo del famoso fuero. Dicen que ya anda cansado de gobernar. Por ahí dicen. Tantos años que lo buscaron. Que quiso ser gobernador para que ya... A los 4 años digas no. Pero a ver, vamos a ser lógicos. También sabemos que el buscar una diputación, una senaduría, este tipo de cuestiones automáticamente te da un fuero. El fuero, sí. Un fuero, que muchos ahorita andan buscando. Entonces, podría ser. Tiene lógica la lectura, sí. Podría ser. A lo que voy es, para llegar a este tipo de cuestiones también necesitas sacudir a tu equipo. Claro. Y vaya que les hace falta a los dos. Entonces vamos a ver cuántos cambios hay. Porque por un lado ya van 4 años, donde ya se rompió en muchos lados, ya no hay más para dónde hacerse. Te lo dicen ellos mismos. Sí. Yo no sé por qué lo siguen manteniendo, pero pues allá ellos. Y en el municipio, aunque es una segunda temporada, porque así como lo han querido manejar, pues de todos modos también ya es un arrastre en cuanto a personas que no han servido. Claro. Entonces ya los pagos, los favores políticos, las cuotas, a lo mejor entiendo que habrá compromisos con la gente que te apoyó, con quienes te impulsaron, pero también si no dan los resultados, ¿sabes qué? Pues no lo aprovechó. Claro. Gracias y adiós. Hay mucha gente, Tomar el control del mismo gobierno, porque luego también la gran mayoría, el nuevo secretario de salud pues también es afín al gobernador. Ese es el tema, que luego les empiezan a imponer funcionarios y pues ahí se ven algunas dependencias en las que no han dado resultados. ¿Dónde está la división de poderes? No hay, en Durango no hay y lo sabemos perfectamente. Claro. Así que, mi Vic, pues muchas gracias y por supuesto también gracias a todos ustedes que estuvieron aquí al pendiente durante este programa. Nos vemos la próxima semana, ahora sí ya. Si Dios quiere, aquí andaremos. Y pues gracias por seguirnos en las redes sociales a través de las distintas plataformas del siglo de Durango. Que tenga usted un excelente tarde. Gracias.